Les trames de xiquets furtats actuaven en certes clíniques, llars infantils i hospitals i distribuïen els bebès per tot Espanya. Molts d'estos menors, víctimes, eren adoptats per famílies que ignoraven el que s'amagava darrere d'aquestes adopcions express. Parlem ara d'un altre cas que reflecteix este modus operandi. Per a fer-ho ens acompanya en el plató Vanessa Romà. Vanessa va néixer el 3 de novembre de 1977 a la Casa Cuna Santa Isabel i com Rosario també està buscant els seus pares biològics. Vanessa, bon dia, benvinguda. Bon dia, gracias. Quan vas descobrir tu que et van adoptar? Cuando tenía 8 años, mis padres me lo contaron. Yo no lo tomé como algo extraordinario porque a mí en el cole me lo habían dicho, con lo cual no lo tomé muy bien. I com et van adoptar? Com va ser aquest procés? Què coneixes tu d'aquest procés? Bueno, ellos recibieron una llamada para avisarles y les dijeron que cuando recibieran la otra tenían que ir a buscarme. Entonces ya recibieron la llamada y en menos de 24 horas tenían que ir a buscarme a Casa Cuna Santa Isabel. Saps si hagueren de pagar alguna quantitat econòmica per la teua adopció? Ellos pagaron 12.000 pesetas de aquella época por gastos de parto. 12.000 pesetes, era esa... No, 12.000 pesetas es lo que queda documentado, que no es una cantidad extraordinaria para lo que hemos oído. A ver, aquí no hay nada en papel que sean cifras extraordinarias, ¿no? Las 100.000 pesetas de Rosario o el 1.000.000 de pesetas en mi caso son informaciones que da la propia familia que ha pagado, ¿no? Hay un caso... Quines eren les xifres més habituals? Bueno, estaban rondando las 100.000, 200.000 pesetas, se escucha mucho. La cifra máxima que he escuchado es un hombre que llegó a pagar 18.000 euros, pero de los años 70, 3 millones de pesetas era muchísimo dinero. Caramba. Hay una cosa que ha dicho Vanessa muy importante, el tema de que les llamaron a tus padres de Casa Cuna Santa Isabel porque habían abandonado supuestamente Sí. a una niña en la puerta y sin embargo pagan el parto. Qué contradicción. Sí. Al final fuiste abandonada supuestamente, naciste en Casa Cuna. Eso- También aparece una chica por ahí preguntando por ti, ¿es posible? Eso solamente lo saben quienes estaban allí, pero ¿Te das cuenta sí clara que, de la contradicción? sí que es cierto que ellos pagaron pues Una cuantita. 12.000 pesetas como gastos de parto y las monjas les dijeron que a mí me habían abandonado en la puerta, con lo cual tenían que... Què és el que a tu més el va fer sospitar? Què va passar en el moment de la teua adopció que a tu el va fer sospitar que alguna cosa ocorria? He encontrado un poco de irregularidad en esto, ¿no? Que ellos paguen una cantidad por parto, sin embargo yo hubiera sido abandonada. También recuerdo que mi madre me contó que cuando fue a recogerme había una chica que estaba como detrás de un muro, ahí mirando, esperando a que me recogieran, y las monjas le gritaron de mala manera que se fuera, que se escondiera de allí, que allí no pintaba nada. Qué duro, ¿eh? Molt dur. I teniu constància, Enrique, d'altres casos relacionats amb Casa Cuna i amb les adopcions irregulars? Lo que está contando Vanessa me está poniendo los pelos de punta porque me recuerda mucho una escena de la película irlandesa de Stephen Frears, Filomena, en la que las madres veían cómo se nos llevaban desde la ventana o desde él y supuestamente a esta chica, supuestamente tu madre, le dijeron vete, apártate. No querían ver el momento de la separación. Qué duro es esto, ¿no? Y respecto a lo que me preguntas, bueno, yo creo que el 80 o el 90% de madres de Casa Cuna, que Vanessa también conoce, alguna de ellas ha estado aquí, todas nos dicen que ellas no querían entregar al niño, que fueron coaccionadas, incluso alguna de ellas ha vuelto al día siguiente a pedir a su bebé i ja no se l'han dado. I ja no li podien donar. Si tornem un poc als orígens del cas de Vanessa i anem fins i tot al de la teua mare adoptiva, descobrim que ella també sospitava que li havien furtat un xiquet quan ella va anar a donar a llum. És això cert? Sí, ella tuvo 2 embarazos y supuestamente los dos, uno nació vivo y a los 3 días murió y el otro nació muerto, con lo cual le dieron a mi padre una caja envuelta, o sea, ya cerrada para enterrar. Como en aquella época no se sabía nada de esto, pues bueno, 2 bebés que habían nacido muertos. Ya está. Bueno, uno que había fallecido y el otro que había nacido muerto. Sí, un doble cas. Sería repetirse la historia al revés, ¿no? Son sospechas, pero claro, después de haber descubierto las últimas exhumaciones que hablamos aquí en Alicante, que el 80% de las cajas
estaban vacías. Es decir, la gente es normal que sospeche. Es decir, no se puede crear una alarma social, pero lo cierto es que gran parte de las pruebas que se están practicando están demostrados que esta adopción a la española, en las que los niños se entregaban, se conseguían con estos conseguidores y muchos de ellos se ha demostrado que no fallecieron realmente, claro, es normal sospechar, no? I t'ha contat a Mari, Vanessa, com va acudir o qui li va assessorar que acudirà a Casa Cuna Santa Isabel per poder adoptar? Sí, ella por los embarazos que tuvo, tuvo diabetes gestacional, que luego ya se le quedó diabetes crónica. Entonces estuvo muchas veces en el hospital y una de las veces se derrumbó. El médico que la trataba le preguntó qué le pasaba y ella le dijo que no tenía ganas de vivir porque ya no podía tener hijos, entonces no le merecía la pena vivir. Entonces este médico le puso en contacto con otro, bueno, aparte le dijo que no se preocupara y que él le conseguiría un hijo. Entonces le puso en contacto con otro médico y a partir de ahí fue como se realizó todos los trámites. Enrique, en les trames de xiquets furtats es juga molt amb els sentiments dels pares que tenen un desig per tindre uns fills i que per diversos motius no ho poden aconseguir. Tu has pogut parlar amb pares que hagin adoptat com els de Vanessa? Quins són els sentiments que tenen? Bueno, evidentemente los padres, ahora también la gente se gasta muchísimo dinero en técnicas de reproducción asistida y en adopción internacional para tener esa felicidad de ser padres. Eso es comprensible. Lo que no es comprensible, y los padres que lo han hecho son conscientes, es conseguir esos niños sabiendo que estás cometiendo un delito. Una cosa es pagar una cantidad de dinero disimulada como donación, que yo pienso que muchos padres podían pensar que iban incluso a la madre biológica, y otra cosa es las mujeres que se ponían un cojín debajo de la ropa para disimular un embarazo, o incluso una vez cogían el bebé y lo escribían como propio sin serlo. Estas personas son conscientes de que cometieron un delito. Incluso han habido padres falsos adoptivos que me han preguntado, yo quiero ayudar a mi hija o a mi hijo a encontrar a su madre biológica, pero ¿me va a pasar algo? ¿Voy a acabar en la cárcel? Me lo han llegado a preguntar, con lo cual sí que hay conciencia de delito justificada. Injustificable quitarle un niño a una mujer, eso es injustificable, pero ellos lo justifican pues con ese deseo. Bien, yo solo perdono a los que no sabían, entiendo yo. Mis padres me adoptaron, yo estoy convencido que ellos no sabían, aunque pagaron, si efectivamente habían quitado ese niño o no. Quien lo pudo saber o quien cometió un delito y era consciente, eso yo creo que es imperdonable. Això és un altre assumpte. Vanessa, suposem que l'esperança mai no es perd. No, yo creo que algún día podré encontrar esta familia biológica, o bien padres o bien hermanos, y poder conocerles y preguntar a ver qué pasó en ese momento. ¿Recuerda la fecha de tu nacimiento? El 3 de noviembre del 77, a la 1 del mediodía. De fet, ara el nostre company Matías també recordarà les dades dels dos casos que hem presentat avui ací. Matías, endavant. Sí, resumim la informació bàsica, l'acabem d'escoltar. Vanessa Romà busca els seus pares biològics. Ella va néixer, com ha dit, el 3 de novembre de 1977 a la Casa Cuna de València, coneguda també com Santa Isabel. I d'altra banda, el primer cas que hem conegut avui és el de Rosario Marco Sala, que també busca la seva família biològica. Ella va néixer el 6 d'octubre de 1964 a l'Hospital Provincial, també conegut com l'Hospital de la Cigüenya de València. Clara. Moltes gràcies, Matías, per recordar-nos aquestes dades. I ja saben, si sospiten d'alguna connexió amb estos o amb altres casos que hem plantejat ací en el Matí a Punt, no ho dubten, es poden posar en contacte amb Sos Raïces o amb el nostre programa.